Hola, buenos días. Bienvenidos a un nuevo episodio. En este capítulo vamos a cerrar uno de los temas más importantes del derecho civil. ¿Qué pasa con las obligaciones después de que nacen? O sea, cómo se cumplen, cómo se transmiten y sobre todo, cómo se extinguen. Exacto, porque no basta con saber cómo surge una obligación, también es clave entender cuándo deja de existir y por qué razones. Para eso, hoy nos acompaña nuevamente nuestra experta. Gracias por la invitación. Este capítulo es fundamental porque aquí se ve cómo el derecho responde a situaciones reales. Pagos, deudas que se perdonan, plazos que vencen o incluso hechos imprevisibles que hacen imposible cumplir. Empecemos por lo básico, el cumplimiento. ¿Cuándo se considera que una obligación se cumple correctamente? Una obligación se cumple cuando el deudor realiza la prestación en el tiempo, forma y lugar pactados. Si esto ocurre, la obligación se extingue automáticamente, sin necesidad de ningún trámite adicional. Bueno, ¿y qué pasa cuando no se cumplen? De hecho, Didier, hablamos de un incumplimiento, que puede deberse a defectuoso o falta total del cumplimiento. Aquí aparece la moral, que es el retardo injustificado del deudor, y puede generar consecuencias como el pago de daños e intereses. Ahora, no siempre las obligaciones se quedan con las mismas personas. ¿Cómo pueden extinguirse? Principalmente de tres formas. Cesión de derechos, donde el acreedor transmite su derecho a otra persona. Cesión de deudas, donde el deudor es sustituido, pero siempre con consentimiento del acreedor. Subrogación, que puede ser legal o convencional y ocurre cuando el tercero paga la deuda y ocupa el lugar del acreedor. O sea, ¿la obligación sigue existiendo pero cambia quién cobra o quién paga? Sí, Didier, exactamente. La obligación no desaparece, solo se transforma en cuanto a las personas involucradas. Pero bueno, entramos al punto clave, la extinción. Empecemos con la remisión de deuda. La remisión de deuda, también conocida como condonación, ocurre cuando el acreedor decide voluntariamente perdonar total o parcialmente la deuda. Es un acto de voluntad del acreedor, pero debe ser aceptado libremente por el deudor y no puede perjudicar a terceros. Incluso pueden perdonarse no solo las obligaciones accesorias, como los intereses y que la deuda principal siga vigente. Otra forma muy común de extinción es la prescripción negativa. Así es, la prescripción negativa ocurre cuando el acreedor deja pasar el tiempo sin exigir el cumplimiento de la obligación. Al transcurrir el plazo de que marca la ley, pierde su derecho de acción y el deudor queda liberado. ¿Y siempre corre el tiempo igual? No, la prescripción puede suspenderse, por ejemplo, entre familiares cercanos o cuando se trata de impases, y también puede interrumpirse cuando se presenta una demanda o el deudor reconoce la deuda. Ok. ¿Y qué es el término resolutorio? Es un plazo pactado desde el inicio del contrato, cuyo vencimiento provoca la extinción automática de las obligaciones, sin necesidad de avisos o juicios. ¿Y qué es el caso fortuito? El caso fortuito o la fuerza mayor es un hecho imprevisible e inevitable que hace imposible cumplir una obligación y por ello exotra en responsabilidad al deudor. Veamos un ejemplo. Juan contrata a Pedro para construir una casa de 7 meses. El mes 5, un evento impredecible destruye la obra. ¿Qué pasa con la obligación? Al tratarse de un caso fortuito, Pedro queda eximido de cumplir, siempre que se acredite que el evento fue ajeno a su voluntad y que no pudo prevenirse. Bueno, antes de cerrar con el tema, hablemos de otras fuentes importantes. La declaración unilateral de la voluntad permite que una sola persona genere una obligación, como en la oferta al público, la promesa de recompensa o la donación. También está la gestión de negocios ajenos, donde alguien actúa sin mandato previo para proteger los intereses de otro, con derecho al reembolso de gastos necesarios. ¿Y qué pasa cuando alguien recibe un beneficio sin justificación? Pues aquí estamos hablando del enriquecimiento sin causa. La ley obliga a quien se enriqueció injustificadamente a restituir lo recibido. Por ejemplo, si alguien recibe un pago por error, debe devolverlo. Bueno, como cierre, en este capítulo pudimos ver que las obligaciones no son eternas, pueden cumplirse, transmitirse o extinguirse por diversas causas.
ya sea por voluntad del acreedor, por el paso del tiempo, por el vencimiento de un plazo o por un evento imprevisible. El derecho ofrece soluciones claras para cada escenario. Con esto podemos cerrar el capítulo 3. Entender estas figuras no solo es clave para la teoría, sino para la práctica diaria del derecho. Muchas gracias por acompañarnos y nos escuchamos en el siguiente episodio.